Campaña bonaerense, ¿no? Recién Pagano hablaba de que no lo cuidan, que se expone, lo apedrearon el otro día en Lomas de Zamora. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, José? Buen día. La verdad es que estás marcando, creo que un punto central de lo que Casa Rosada está viendo, y es que desde que estalló este momento, el presidente de la Nación y su equipo de comunicación volvió a estar en la situación en la que ya lo vimos en otras oportunidades, mostrando una total pérdida de control de la Mm, agenda y una falta de reacción bastante importante para un gobierno que se ajá, caracterizó sobre todo por intentar siempre ser quien toca la batuta, sí. quien lleva la batuta de los temas de agenda. La primera reacción oficial que tuvimos de este caso fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos, a las pocas horas, diciendo que él no ponía las manos en el fuego por nadie, y luego matizando el comentario respecto de creer en la inocencia en el Sí. principio de inocencia de Karina Milei. Pero luego pasaron 96 horas hasta tener una respuesta o una defensa medianamente coherente del Mm. Ejecutivo Nacional en un momento crítico de la campaña, porque estamos a menos de 15 días de las elecciones bonaerenses y sobre todo el gobierno aspira a tratar de tener un resultado electoral positivo que lo posicione para las elecciones de octubre, donde realmente se juega un capital de poder que le permita transitar en buenos términos la segunda parte de su mandato, pero también se juega la posibilidad de darle una señal al mercado económico, financiero y a los aliados políticos de que es un gobierno que tiene la situación bajo control Sí. y la fortaleza para sobreponerse a los eternos vaivenes de la política argentina. Lo escuchaba al presidente de la Sociedad Rural, a Pino, que decía algo así, palabras más, palabras menos. Cuando el tipo que de afuera, ¿no? El inversor del exterior, que por ahí está mirando a Argentina y que quiere invertir acá, ve que lo apedrean al presidente, que aparecen audios filtrados, que hablan de corrupción, que bueno, que hay una batalla encarnizada, pero que llega a ribetes muy violentos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, etcétera. Duda, hace marcha atrás y no pone la plata, por lo menos hasta esperar a ver qué pasa. ¿Vos coincidís con esa visión? ¿Crees que esto que está pasando, esta crispación, va más allá de la política y tiene un impacto en la economía, bueno, el dólar y el riesgo país, etcétera, de algún modo lo confirman, ¿no? Firman sobre todo las variables económicas, el impacto que tuvo hacia el exterior la difusión de los audios de Mm, corrupción. Te diría que fue una carga de profundidad que detonó en el sí, centro de uno de los pilares comunicacionales del propio gobierno nacional, porque dañó profundamente su relato y su construcción de ser algo sí, diferente sí, sí, y sí. de empezar a poner contra las cuerdas al pasado Mm, político de la Argentina. Esta claro. idea de refundar y volver a la Argentina noble con los argentinos de bien, de alguna manera quedó puesta totalmente en crisis con Sí, la difusión de los audios sí, sí, sí. de coimas en Mm. discapacidad. No sé si el gobierno está tan preocupado por el apedreamiento que sufrió el presidente en su visita al territorio bonaerense, porque me parece que con eso logró dos cosas centrales. Ajá. La primera, volver a tener centralidad en la agenda Sí, mediática. sí, Al sí. otro día no se hablaba de otra cosa que no fueran las agresiones al Claro, presidente. Y claro. al mismo tiempo le permitió en su primera comunicación oficial al presidente frente a un sector empresario volver a mostrarse desde una posición de Mm, fuerza, volver a sí, mostrarse desde una posición de solvencia. claro. Creo que debería agradecer la agresión del kirchnerismo y Mm, reavivar este fantasma sí. antes que preocuparse por el efecto negativo que Sí. pueda tener. Patricio, yendo ya a la decisión que va a tomar el elector dentro del cuarto juro al momento de votar, ¿vos crees que los audios tienen un impacto o todavía persiste la persona que no va a votar al peronismo dice, bueno, yo lo voto igual a Milei o a los candidatos de Milei a pesar de esto que está ahí dando vueltas?
viendo es que esto particularmente daña al sector menos motivado a concurrir a las urnas. Bien. Venimos viendo a lo largo de este año que hay muy baja participación del electorado y quienes van son los sectores convencidos. Por eso la Libertad Avanza tuvo un muy buen desempeño electoral en la mayoría de las provincias y el peronismo tuvo un muy buen desempeño electoral en la mayoría de las provincias. Los votantes de esa ancha avenida del medio, que son los que sentaron a Javier Milei en el sillón de Rivadavia, quizá aquellos que de alguna manera se identificaban con Cambiemos o con la Unión Cívica Radical, con los partidos más moderados de centro, son los que con estos audios, con esta filtración, tienen más dudas. De hecho, forma parte de una pregunta que nosotros hicimos en los estudios de opinión que se van a dar a conocer la semana que viene, y es quienes están menos motivados a concurrir a las urnas en la provincia de Tucumán, por ejemplo, son aquellos que sienten que nada cambia, claro, y sienten que su situación está peor y que los esfuerzos y los sacrificios no valen la pena. Es un problema para la Libertad Avanza porque su piso electoral le permite ser competitivo, pero no le garantiza ganar elecciones. Claro, claro, claro. Necesita del votante del centro, de alguna manera, de ese votante que confió en algún momento para poder imponerse en las urnas. Si no lo logra, probablemente estemos asistiendo a un desgranamiento cada vez más consistente del apoyo a la Libertad Avanza y volvamos a un escenario que probablemente al gobierno nacional no le guste, que es el de octubre de 2023. Si tenemos una reconfiguración y volvemos a un escenario de 3/3, el gobierno nacional ya no se va a poder jactar de ser el que represente al 56% de los argentinos. En el mejor de los casos representará solo 1/3. Bien. Recién hacías referencia a la Libertad Avanza en Tucumán, estuvo acá Federico Pelli, candidato a diputado por ese espacio, y él decía que hay una especie como de alianza entre Jaldo, Sánchez, Bussi, es decir, para restarles votos a la Libertad Avanza. Es decir, la polarización, según Pelli, es Jaldo versus, el peronismo versus la Libertad Avanza, y los otros espacios, se supone, opositores de Tucumán, Sánchez y Bussi, están trabajando para Jaldo. ¿Vos coincidís con esta lectura? ¿Crees que puede haber algo así? Lo que creo es que la Libertad Avanza cometió, al igual que en el resto de los armados provinciales a nivel nacional, el pecado de creer que ellos solos representan la renovación de la política argentina o que ellos solos pueden canalizar la demanda de apoyar el proyecto del presidente de la Nación o de apoyar la idea de cambio que representa el presidente de la Nación. La Libertad Avanza, de hecho, se garantizó todas las derrotas parlamentarias por no haber gestionado bien las alianzas políticas con quienes buscaron apoyarlo. Sí. Me parece que el surgimiento de Fuerza Republicana, de Creo, incluso del propio Roberto Sánchez y las pérdidas que tuvieron, por ejemplo, en Córdoba con De Loredo, forman parte de una mala praxis en la gestión de las alianzas. Claro. Entiendo que la Libertad Avanza prefirió garantizar la pureza de su representación en las listas parlamentarias, pero se expuso al surgimiento de espacios políticos que compitan por el mismo electorado. Y particularmente quiero volver sobre la idea de ese segmento que creo que hoy representa o busca representar Roberto Sánchez, que es el segmento del votante de Cambiemos. Claro. Ese votante creo que es el que termina definiendo, va a terminar definiendo en Tucumán y en el resto del país el arbitraje parlamentario que vaya a conformarse una vez que asuman en sus bancas el 10 de diciembre los diputados y senadores electos en todo el país. Patricio, la última. Hay este estado de crispación, de agresiones, de volatilidad económica, de este estado de tensión que suele ser habitual en Argentina en la previa electoral. ¿Vos crees que se termina o por lo menos va a disminuir después de las elecciones bonaerenses o que va a continuar hasta octubre? Al gobierno nacional siempre, y a Javier Milei en particular, siempre les gustaron las metáforas religiosas. Creo que si Javier Milei se comparaba con Moisés o con su hermano, está en el momento de atravesar los 40 años del desierto hasta octubre. Creo que va a ser una temporada particularmente difícil y árida respecto al tramo que tiene que recorrer el gobierno nacional. En parte también, y creo que
es necesario que se asuma esa responsabilidad desde el gobierno por errores propios, por errores no forzados por adversarios que en el mejor de los casos están replegándose y garantizándose mantener el status quo, ni siquiera aspirar a representar a sectores mayoritarios de la población. Claro. El gran capital político que tenía el presidente es que no tenía sombra enfrente, no tenía nadie enfrente. Y bueno, no tener nadie enfrente genera que la cohesión interna se empiece a desgranar y surjan problemas creados por la propia tropa. Me parece que el gran desafío hasta el 26 de octubre es que el gobierno nacional y la Libertad Avanza se reordene, se compacte y se presente como lo que supo ser un movimiento verticalista y centrado en la figura del presidente de la nación. Patricio, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias igualmente para ustedes y para la audiencia. Bueno, Patricio Adorno, politólogo, ayudándonos a entender este escenario tan complejo, tan tenso que estamos atravesando. Bueno, les contamos que la Gaceta está celebrando, ya termina ahora el mes de la Gaceta, los 113 años, y lo va a hacer con el sorteo de una moto en el marco de su